Bueno, ay, perdón. Muy buenos días a todas y a todos, estimados integrantes e invitadas de este máximo órgano de gobierno. Siendo las 10 horas con 9 minutos, damos inicio a la sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Jalisco, correspondiente a la Administración 2021-2024, convocada para hoy, martes 17 de mayo del 2022. Para verificar el quórum de esta sesión, solicito al director general de este organismo y secretario técnico de la Junta de Gobierno, doctor Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, proceda a pasar lista de asistencia. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Gracias, presidenta. Sean todos bienvenidos a esta quinta sesión ordinaria. Primer asistente, nuestra presidenta Paulina del Carmen Torres Padilla, representante del presidente municipal Zapopan y presidente de la Junta de Gobierno. Su servidor Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, director general del organismo y secretario técnico de la Junta. Presente, regidora Carla Susana Díaz López, presidente de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Zapopan. Regidora Sandra Graciela Vizcaíno Mesa, representante de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Presupuesto del Ayuntamiento de Zapopan. Pues pendiente. Regidor José Miguel Sanz Cepeda, representante de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento de Zapopan. Bienvenido, muchísimas gracias, regidor. Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar, representante de la fracción edilicia del Partido Futuro. Notificó que viene retrasado. Regidor Omar Antonio Boroboa, perdón, en la representación. Ya presente el regidor Pedro Kumamoto, bienvenido, muchas gracias. El señor José Manuel Martín del Campo, con la representación del regidor Omar Antonio Borboa, representante de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional, bienvenido. En la representación de la regidora Dulce Saray Cortés Vite, asiste el señor Francisco Roberto Riverón Flores, como representante de la fracción edilicia del PRI. Doy conocimiento de la incorporación de la regidora Sandra Graciela Vizcaíno Mesa, representante de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto del Ayuntamiento de Zapopan. Graciela de Valdía Escalante, representante de la Secretaría del Ayuntamiento, pues secretaria del Ayuntamiento. Óscar Javier Ramírez Castellanos, director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad. Óscar, muchísimas gracias, bienvenido. Doctor Arturo Musquiz Peña, en representación del doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Estado de Jalisco. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Doctora Gabriela Guadalupe Carrillo Núñez, jefa del Departamento de Morfología del CUCS, con la representación de la Universidad de Guadalajara y su rector. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Doctor Alfonso Ramiro Sánchez López, director de posgrado en Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, representante de la misma. Bienvenido, muchísimas gracias. María de Lourdes Lara de Mejorada, presidente del Patronato del OPD. Luli, muchas gracias, bienvenida. Doctora Graciela del Rosario Romero Aceves, presidente del Colegio de Médicos en el Ejercicio de la Medicina General y Familiar del Estado de Jalisco, delegación Zapopan. Gracias, doctora, bienvenida. Óscar Salazar Navarro, representante de Tesorería Municipal de Zapopan. Bienvenido. José Guillermo Cuenca Zavala, representante de la Jefatura de Gabinete. Y Luz María Linares Ramírez, representante del órgano interno de control del municipio de Zapopan. Muchísimas gracias, bienvenida. Es cuanto. Muchas gracias. Contando con la asistencia de los 18 integrantes de esta Junta de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan y artículo 8 del reglamento organizacional del OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Jalisco, se declara que existe quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que aquí tomemos tendrán total validez. A continuación, solicito atentamente a nuestro secretario técnico de lectura a la propuesta del orden del día. Muchísimas gracias. Primer punto, registro de asistencia. Segundo, declaración de quórum legal recientemente desahogado. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo del presente año. Quinto, presentación del currículum vitae del licenciado César Alejandro Hernández Álvarez, director administrativo del OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Sexto, presentación de la caución del nuevo titular de la Dirección Administrativa para dar cumplimiento al artículo 14 del reglamento del organismo público descentralizado respecto a la obligación de caucionar su manejo de fondos. Séptimo, solicitud y en su caso aprobación de la revocación de poderes generales y el otorgamiento de estos para integrar al nuevo director administrativo de acuerdo al artículo 12, fracción octava del reglamento del organismo público descentralizado.
Octavo, presentación, discusión y en su caso aprobación de las modificaciones al reglamento de escalafón de los trabajadores del organismo público descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Noveno, presentación, discusión y en su caso aprobación de la modificación del artículo 100 del reglamento de compras, enajenaciones y contrataciones de servicios del organismo público descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Décimo, presentación y en su caso aprobación de la segunda modificación al presupuesto de egresos del organismo público descentralizado. Onceavo, presentación, discusión y en su caso aprobación de la firma de los convenios con A, Corporativa de Fundaciones AC, convenio de colaboración, y B, Ayuntamiento de Zapopan para la cobertura de atención médica quirúrgica para comerciantes de tianguis y comercio en espacios abiertos. 12, asuntos varios y 13avo, formal clausura de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Administración 2021-2024. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Está a su consideración la propuesta del orden del día. Quienes estén a favor de su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Para el desarrollo del orden del día, aprobado por todos nosotros y para ofrecer información precisa sobre los temas que se van a exponer hoy, es oportuno que participe el director administrativo César Alejandro Hernández Álvarez y la directora jurídica María Fernanda Fuentes Flores, por lo que pongo a su consideración autorizar el uso de la voz en los momentos que así se requiera en esta Junta de Gobierno. Quienes estén a favor, sírvanse de expresarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad la intervención del director administrativo y la directora jurídica. Para el desahogo del punto 4 del orden del día, pongo a su consideración la dispensa de la lectura del acta de la quinta sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno, celebrada el 29 de marzo del presente año, toda vez que se hizo de su conocimiento previamente por medios digitales. Si están a favor, les pido lo manifiesten levantando su mano. Aprobada la dispensa del acta anterior por unanimidad. Ahora consulto si tienen alguna observación o comentario respecto al contenido del acta en mención. No habiendo observaciones, pasamos a la votación del acta. Quienes estén a favor de la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria del 29 de marzo del 2022, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad el acta de la quinta sesión ordinaria de la Junta del Gobierno celebrada el 29 de marzo del 2022. En atención a nuestro punto quinto del orden del día, le solicito al doctor Ochoa nos presente el currículum de César Alejandro Hernández Álvarez, director administrativo del OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Por favor, secretario. Muchas gracias. Con mucho gusto, Presidenta. A partir del mes de abril, del primero, se integró a nuestro equipo César Alejandro Hernández Álvarez para dirigir el área administrativa, con toda la experiencia que ha adquirido en su desempeño como servidor público en diversos cargos. Previamente les enviamos su currículum, mismo que está proyectado por si alguien quisiera hacer alguna observación o comentario en lo particular. Como ya es una tradición, presentamos ante esta Junta de Gobierno los mandos directivos y en este caso no es la excepción y pues está a su consideración. Muchas gracias, doctor. Damos oficialmente la bienvenida a Alejandro. Acá está Alejandro. Que sepas que esta Junta de Gobierno siempre estará atenta al actuar de todos los servidores públicos y, por lo que hemos visto, siempre dispuestos a trabajar en equipo. Muchas gracias, Alex. Bienvenido. Bienvenido. Para el desahogo del punto sexto del orden del día, tiene el uso de la voz nuevamente nuestro secretario técnico. Por favor, secretario. De acuerdo. Para dar cumplimiento al artículo 14 del reglamento del organismo público centralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, dentro de los primeros días de asumir el cargo, el director administrativo tiene la obligación de caucionar su manejo de fondos a través de una fianza que ya les fue enviada con oportunidad. Aquí en pantalla podemos poner, se está viendo la carátula que confirma el cumplimiento del presente requisito. Muchas gracias. Damos cuenta del cumplimiento de esta obligación en lo que respecta al punto 7 del orden del día, referente a la solicitud y en su caso aprobación de la revocación de poderes generales y el nuevo otorgamiento de los mismos para la representación jurídica del OPD. Cedo el uso de la voz al doctor Miguel Ochoa para que nos exponga las particularidades al respecto. Bueno, muchas gracias. Con base al artículo 12, fracción octava del reglamento del organismo público descentralizado Servicio de Salud del municipio de Zapopan, el cual establece en su fracción octava otorgar poderes especiales para actos de dominio al director general y disponer el otorgamiento de instrumentos jurídicos para la representación especial de la persona moral
con independencia a la representación que compete el director general. Me permito citar en primer término a las personas que se les revoca el carácter de apoderados generales, judiciales y extrajudiciales para pleitos y cobranzas y con representación laboral, fiscal y administrativa. Acto seguido se otorga el nuevo carácter de apoderados generales, judiciales y extrajudiciales para pleitos y cobranzas con representación laboral, fiscal y administrativa bajo el siguiente tenor. Se revoca como apoderados generales, judiciales y extrajudiciales para pleitos y cobranzas con representación laboral, fiscal y administrativa a las siguientes personas: Margarita Cepeda Tapia, anterior director administrativo; María Fernanda Fuentes Flores, director jurídico; Luis Carlos Camarena Bravo, abogado; Juan Pablo Contreras Rivera, abogado; Lucila Corona Pérez, abogado; Luis Roberto Diegues Lomelí, abogado; Beatriz González Ochoa, abogado; Óscar Alberto Ramos Cenicero, abogado; Jesús Edgardo Rubalcaba Romero, abogado; Salvador López Villaseñor, abogado externo; Michael Leonardo Lazo Cervantes, abogado externo; Omar Alejandro Cruz Vargas, abogado externo; Néstor Daniel González Salas, abogado externo; Cintia Noemí Ramírez Castillo, abogado externo; Edgar Iván González Valle González, abogado externo; Víctor Manuel López Torres, abogado externo; Brenda Rivera Bernaldez, abogado externo. En el otorgamiento de los nuevos poderes se presentan tres movimientos. El primero es por cambio en la titularidad de la dirección administrativa. Se tenía a la ciudadana Margarita Cepeda Tapia y ahora se nombra al ciudadano César Alejandro Hernández Álvarez. El segundo movimiento es por adicionamiento del ciudadano Néstor Gutiérrez Campos como abogado de base que recientemente se incorpora a la dirección jurídica de este organismo. El tercer movimiento es la inclusión del ciudadano Isaac Valle Jiménez como abogado externo adicional perteneciente al corporativo jurídico que ya se tiene contratado, esto sin que se modifique el costo que se paga de origen. Por lo tanto, en este acto se otorga como apoderados generales, judiciales y extrajudiciales para pleitos y cobranzas y con representación laboral, fiscal y administrativa a César Alejandro Hernández Álvarez, director administrativo; María Fernanda Fuentes Flores, director jurídico; Luis Carlos Camarena Bravo, abogado; Juan Pablo Contreras Rivera, abogado; Lucila Corona Pérez, abogado; Luis Roberto Diegues Lomelí, abogado; Beatriz González Ochoa, abogado; Néstor Gutiérrez Campos, abogado; Óscar Alberto Ramos Ceniceros, abogado; Jesús Edgardo Rubalcaba Romero, abogado; Salvador López Villaseñor, abogado externo; Michael Leonardo Lazo Cervantes, abogado externo; Omar Alejandro Cruz Vargas, abogado externo; Néstor Daniel González Salas, abogado externo; Cintia Noemí Ramírez Castillo, abogado externo; Edgar Iván Valle González, abogado externo; Víctor Manuel López Torres, abogado externo; Brenda Rivera Bernaldez, abogado externo; y Isaac Valle Jiménez, abogado externo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, doctor. En relación a estas modificaciones en los apoderados, consulto a los integrantes de la Junta de Gobierno si hay alguna duda al respecto. No siendo así, procedemos a someterlo a votación, por lo que les pido quienes estén a favor de estas propuestas, levanten su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad la revocación y otorgamiento de los nuevos poderes. Pasamos al punto octavo, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las modificaciones al reglamento de escalafón de los trabajadores públicos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, por lo cual le cedo el uso de la voz a nuestro secretario técnico. Con gusto, Presidenta. El reglamento escalafón que tenemos vigente data de julio del 2004, prácticamente la creación de este OPD, por lo que era ya necesario hacer una actualización. Esta tarea se ha llevado a cabo de forma coordinada la Dirección Jurídica en coordinación con la representación sindical y con la asesoría de jefatura de gabinete. Quisiera, para que les explicara detalle los cambios propuestos, así como las aportaciones que recibimos de algunos miembros de esta Junta de Gobierno, cederle el uso de la voz a la directora jurídica, la licenciada María Fernanda Fuentes Flores. ¿No está Fernanda? Ah. Jefe, aquí estoy. A ver, ¿me pueden proyectar, no, el archivo adjunto, Consuelo? ¿Cuál es? Bueno, recibimos unas aportaciones derivado del envío de este proyecto de algunos de nuestros regidores, los cuales, atendiendo a esas observaciones,
y ponemos a su consideración, quedarían de la siguiente forma. Bueno, este es el proyecto como lo teníamos nosotros. Esta parte es lo que nosotros les enviamos para su modificación. Y en esta parte, el artículo primero es una aportación que nos hicieron de parte del regidor Kumamoto. ¿Le puedes dar para abajo, porfa, para que se vea lo que viene más abajo en rojo? Es la inclusión de esto. En este tema nos hablaban si podíamos manejar el tema de inclusión mujer, hombre, etcétera, para la diferenciación entre los puestos. Se decidió poner un artículo exactamente, anexarlo al artículo primero como lo hicimos en nuestro reglamento organizacional, que dice, cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden o por otra circunstancia, el texto del presente reglamento haga acepción de sexo que pudiera resultar susceptible de interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, esta deberá interpretarse en sentido igualitario para hombres y mujeres, esperando así poder dar un poco de cumplimiento a la observación del regidor Kumamoto. En el mismo tenor, el artículo cuarto, de parte del regidor Kumamoto, nos solicitaron que hiciéramos por incisos. Como lo ven, en el artículo cuarto anterior, lo que les proponíamos, viene la parte de como ascenso, y luego viene recategorización, y acá abajo viene cambio de rama. Entonces nos pedían ellos que para un orden y estructura legal mucho más entendible, lo hiciéramos por incisos. A, ascenso, todo cambia a una categoría superior. En el catálogo de puestos, B, recategorización, C, cambio de rama, y D, basificación. Son modificaciones más de forma que de fondo. En el artículo octavo, este es una aportación que nos hicieron de parte de la regidora Saraí sobre el tema del por qué los 18 meses transcurridos, en esta parte que viene en azul, en el ejercicio, evaluación y desempeño al trabajo de la persona que ha sido basificada por primera vez, de un eventual que obtuvo su base. Para adelante, más para abajo. El artículo 74. Bueno, aquí teníamos una observación. Nos comentaban de parte del regidor Kumamoto si pudiéramos cambiar la parte de resolverá u aprobará, pero nosotros le comentábamos, en este caso no podemos poner resolver o aprobar porque en este artículo en particular la comisión mixta elabora. Ellos son quienes reciben los documentos, los analizan, elaboran este proyecto de dictamen. No podríamos hacer el cambio de resolver y aprobar, sino es elaborar y luego ya se somete, es un proyecto. ¿Sí? En la 74 sí se nos complica un poquito hacer esa modificación. Y por último, el artículo 75 es una observación que nos hace llegar la regidora Carla de Morena, donde nos pide que le pongamos el por, donde dice, en la parte donde dice que puede ser, el proyecto de dictamen podrá ser impugnado dentro de un término de 15 días, contados a partir del día siguiente de su publicación. Aquí dice nada más por el interesado, cuerpo de gobierno o el sindicato. La regidora nos hace una buena observación que diga por el cuerpo de gobierno o por el interesado. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Estamos a sus órdenes por si alguien tuviera dudas o comentarios sobre esta propuesta que nos acaban de presentar y que fue circulada y comentada previamente con todos ustedes. Sí, licenciado, no doctor, por favor. Francisco, está bien, gracias nada más. Gracias, buen día a todos. Nada más también son cuestiones de forma. En el artículo 46, si pudieran ponerlo en pantalla para poder seguir el hilo conductor, nada más para agregar unas palabras. El artículo 47, al menos en la propuesta circulada originalmente, dice: los trabajadores públicos solo podrán ser cambiados por el organismo por los siguientes motivos. Esta palabra cambiados pues tiene que ver con el cambio de adscripción, según la lectura de los artículos previos. Entonces, la sugerencia sería que mejor dijera el artículo: los trabajadores públicos solo podrán ser sujetos de cambio de adscripción, ya que la palabra cambiados como que es muy ruda, así como muy fuerte, ¿no? Pero más bien lo correcto es ser sujetos de cambio de adscripción, porque es lo que se busca, creo, con la redacción de este artículo. Serían nada más la sugerencia.
En el artículo 50, simplemente para homologarlo con el artículo 9, dice el artículo 50, son factores escalafonarios, fracción primera, los conocimientos. Y en el artículo 9 dice los conocimientos y con estudios. Entonces, simplemente homologar la redacción de los dos artículos. Okay. Y sería todo. Muchas gracias, Francisco. Creo que muy valiosas las dos observaciones y se pueden incorporar sin problema, directora. Doctora. Buenos días. También una pequeña observación nada más en el artículo 55, donde dice certificado de estudios debidamente acreditados, y luego dice certificación por el Consejo Médico Profesional correspondiente. Aquí yo creo que hay que hacer una pequeña anotación. A partir de enero del 2023 va a ser necesario para ejercer 5 profesiones dentro del Estado de Jalisco la certificación por el Consejo del Estado. Esto salió una notificación en la Gaceta de 2018 y salió ya en enero del 2023 el director de profesiones del Estado, el Miguel Almaguer, ya salió con la resolución de en enero 23 se hace para las carreras de medicina y todas sus todas sus divisiones, medicina, licenciatura, abogados, contadores, ingenieros, contar con esta certificación por el Estado. Yo creo que aquí nada más había que agregar, porque muchos médicos que están trabajando con nosotros se están certificando a nivel federal, entonces nada más Doctora, hacer eso, ¿no? para hacer una precisión, se refiere no certificado, sino cedulado. Ah, ok. ¿Sí? O sea, lo que usted se refiere y sí está contemplado. Tienen que tener cédula estatal. De hecho, esto ya se contemplaba. Pero los únicos órganos responsables de la certificación son órganos federados. Lo que usted se refiere potencialmente puede ser los colegios. No obstante, es letra muerta en muchas áreas porque no existen los colegios de muchas áreas técnicas localmente. Ajá. Pero, perdón, sí entiendo, me parece que lo que abunda no daña. No obstante ello, como es un reglamento en lo general para todas las áreas, es como un piso básico. Gracias. Para complementar un poco la información de la doctora, a lo que se refiere es de que en el próximo año entrará en vigor en Jalisco las reformas a la ley de profesiones, en donde habla de que algunas profesiones, el profesionista que quiera ejercer como tal, tendrá que estar certificado. Certificado no en el sentido de que concluyó estudios, sino de que está actualizado. Y esa certificación aplica a los profesionales de la medicina, odontólogos creo, no sé si veterinarios, abogados, contadores públicos y las ramas de la ingeniería. ¿Quién va a certificar? Pues bueno, ese es el gran debate, que no es motivo de esta mesa, pero ¿quién va a designar a los certificadores? Y luego viene quién certifica al certificador. Al rato no nos vaya a pasar con lo que son las verificaciones vehiculares, ¿no? Que es algo parecido. Van a verificar que el profesionista está en aptitudes de ejercer. A lo mejor, como no está en vigor aún esa ley, a lo mejor el año entrante todas las dependencias públicas tendrán que actualizar tal vez sus reglamentos interiores o de esta naturaleza para exigir que en esas profesiones, los que queramos ejercer como tales, tengamos esa certificación. Sí, lo entiendo. En el tema de salud, creo que está más que cubierto y nada más para no entrar más en debates y si anticipamos o no la ley. Este es un reglamento en lo general, ya en lo particular se refiere a cada uno de los giros profesionales. Y por ejemplo, en el área para ser médico especialista y tener de hecho especificación o actualización reglamentaria salarial, de escalafón, tienen que cumplir cédula federal, cédula estatal, títulos de médico, de especialista y certificación vigente por un órgano colegiado con reconocimiento. En este caso está muy organizado en salud,
ante la CONACEM, que es la Comisión Nacional de Certificación Médica. Me parece que conforme exista o poco a poco empieza a caer la obligación de formar en las distintas ramas, eso pues ya veremos, ¿no? Pero afortunadamente no tenemos ingenieros en el organigrama. Y en el artículo, aunque abogados sí, pero… en el inciso A del artículo 55 sí se propone la modificación que diga título específico y cédulas profesionales estatal y federal. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o comentario sobre este reglamento, estas propuestas de modificación? No, muy bien. No habiendo más participaciones, pasamos a la votación, por lo cual les pido por favor que levanten su mano quienes estén a favor de aprobar las modificaciones propuestas y comentadas en esta mesa al reglamento de escalafón de los trabajadores públicos del OPE de Servicios de Salud del municipio de Zapopan, incluyendo las dos observaciones de Francisco hechas en esta Junta de Gobierno. Quien esté a favor de levantarle su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. En atención al punto 9 del orden del día, le solicito al doctor Ochoa nos brinde detalles referentes a la propuesta de modificación del artículo 100 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Como lo indica, presidente, en el Comité de Adquisiciones se ha venido presentando una situación sobre los porcentajes de asignación directa que nos obliga a presentar una propuesta de modificación. Quiero pedirle para tal fin al licenciado Alejandro Hernández, director administrativo, nos presente los argumentos para este cambio en el reglamento de compras, enajenaciones y contrataciones del de servicios del organismo público centralizado, Servicio de Salud del municipio de Zapopan. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Es una pequeña modificación que se realiza al artículo 100 de nuestro reglamento de compras. Respecto de la modificación que se circuló, Tesorería nos hizo una observación respecto de separar la parte de los servicios básicos. Básicamente aquí lo que hacemos, como ustedes saben, el artículo 97 hace mención a que no podemos sobrepasar las adjudicaciones directas de un 15% respecto de los capítulos 2000, 3000 y 5000. La modificación que se propone es que las adjudicaciones declaradas desiertas, derivadas de 2 procesos de licitación, no se contabilicen para ese 15%. Dentro del sector salud existen ciertos insumos que pocos proveedores manejan. No todos logramos que nos coticen. Muchas veces o nos quedan totalmente desiertas o un solo proveedor nos cotiza. Y por eso es que terminamos adjudicando de manera directa. Y esto nos pega en el 15%, tan es así que ahorita llevamos un 8% en lo que va del año, por lo que solicitamos se realice esta modificación al reglamento de compras. Muchas gracias, Alejandro. Les consulto si alguien tiene alguna duda o comentario sobre esta modificación propuesta. Sí. Gracias. Bueno, simplemente para comentar que es una medida acertada, ya que pues es común que en las dependencias públicas ocurra este fenómeno. Y efectivamente muchas dependencias no tienen previsto esta cuestión de no incorporar en esa limitante del porcentaje sobre la suma de los capítulos ya mencionados. Por experiencias propias les digo que me tocó estar en comité de adquisiciones donde al primer mes o al segundo mes ya se había sobrepasado ese 10 o 15%. Entonces los problemas luego ante los órganos de control interno para justificarlo pues sí era bastante complicado y creo que es una medida acertada en este caso. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bien, entonces les solicito por favor quien esté a favor de aprobar la modificación del artículo 100 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, se sirva a levantar su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad la modificación. Disculpa. Sí, sin problema. Queda aprobado por mayoría la modificación del artículo 100 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Para desahogar el punto 10º del orden del día relativo a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la segunda modificación al presupuesto de ingresos y egresos 2022 de este OPD,
Le cedo el uso de la voz a nuestro secretario técnico. Muchas gracias, Presidenta. Recibimos un ingreso adicional de parte de Tesorería, por lo que es necesario hacer un ajuste en nuestro presupuesto de ingresos y por lo tanto de egresos del presente año. Solicito al licenciado Alejandro Hernández de nuevo, director administrativo, nos haga una explicación de los pormenores de esta modificación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Derivado de la petición realizada a la Tesorería Municipal, nos fue autorizado un recurso extraordinario, por lo que se presenta para su aprobación la segunda modificación al ingreso y egreso. Dicho recurso será destinado para la contratación de consultoría para la mejora de nuestros procesos, ya que es parte fundamental para lograr la certificación del hospital. Se va a ejercer en la partida 333. Muchas gracias, Alex. ¿Alguien tiene algún comentario o duda al respecto? Bien, si no hay comentarios, podemos proceder a la votación de la propuesta de la segunda modificación al presupuesto de ingresos y egresos 2022 en los términos aquí presentados. Por lo que les pido quienes estén a favor de esta aprobación, les agradezco lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. La segunda modificación del presupuesto de ingresos y egresos 2022 en los términos aquí presentados. Continuamos con el punto 11 del orden del día, que se refiere a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la firma de los convenios con A, Corporativa de Fundaciones AC, un convenio de colaboración, y B, Ayuntamiento de Zapopan para la cobertura de atención médica quirúrgica para comerciantes de tianguis y comercios en espacios abiertos. Que en este punto quisiera hacer el comentario que fue una idea que llevó el regidor Kumamoto al presidente municipal y después nos derivó para su análisis de estudio. Se han estado haciendo varias prepilotajes, vamos a entrar ya a terreno, pero bueno, esperaría ahorita que el secretario técnico ahondara más en el tema. Muchas gracias. Con todo gusto, digo, si quieren como prestar los detalles, podemos también abrirle la voz a la licenciada Fernanda, directora jurídica. Nada más, antes que haga la parte técnica, el convenio con Corporativa de Fundaciones, les diría que es el segundo acto de algo que esta Junta de Gobierno autorizó en la Junta de Gobierno pasada y que se autorizó ahorita en el acta, para que de forma voluntaria el usuario de los servicios médicos pueda donar en consulta, hospitalización, cirugías o a lo que venga 15 pesos en la cuenta de su atención, derivado para los fines del patronato que lleva aquí y dirige nuestra querida Luli Lares, pero para transparentar y dar más como certidumbre a estos recursos, serán transferidos o manejados a través de Corporativa de Fundaciones, y eso es lo que estamos solicitando su autorización para poder firmar este convenio. No sé si alguien tenga alguna duda en lo particular que la licenciada nos pueda aclarar, o Luli también. Digo. De respecto al segundo, ¿quieres aprobar uno por uno, va? ¿O en lo general? El segundo convenio vemos como un proyecto muy noble y de verdad que yo también reconozco al licenciado Kumamoto con la inquietud que abrió el espectro y el panorama de poderle dar justicia y atención y romper el tema de la desigualdad con una población específicamente muy vulnerable. Creo que vale la pena pilotearlo. Como en el caso en particular, los recursos los va al usuario del tianguis, perdón, al titular del permiso del tianguis, al locatario, pero locatario es como de local, ¿no? No sé si al que tiene la licencia de la explotación del espacio público para el uso de los tianguis, se le va a cobrar de forma trimestral o semestral en su cuota, lo va a cobrar el ayuntamiento para que nosotros le podamos dar atención. La firma o el objeto de este convenio es para que los que acaben pagando, el ayuntamiento nos pueda transferir esos recursos y poderlo registrar como, vamos a decirlo, asegurado o con cobertura. El seguro o el proyecto implica la atención médica para el asegurado o el que tenga la cobertura de urgencia por accidentes, enfermedad aguda dentro del espacio público los días que trabaja en el tianguis. Es decir, no es un seguro de todo el tiempo, pero es para cubrirlos en los momentos. Sí hay una cierta siniestralidad detectada con ellos y la lógica es que de cualquier manera ya lo estamos atendiendo. Esto nos permitiría tener un servicio mucho más ordenado y por supuesto pues dotar de algo a los servicios médicos. No sé si alguien tenga alguna duda.
Gracias. Bueno, únicamente de parte de la regidora Saraí, nomás solicitar, si nos le pudieran proporcionar a ella el universo de personas que pudieran ser atendidas con este programa. La respuesta es, voy a plantearlo de esta forma, sabemos el universo, hay, si no me equivoco, 14,000 licencias que se otorgan porque son licencias anuales. Jafid lo tiene bien registrado. Si todos se van a registrar, si va a ser de interés del 5, del 10, del 20%, o si alguien siendo titular dice, oye, yo quiero registrarme y además asegurar a mis 2, 3, 5 empleados. Me parece que es una población que no tiene cobertura, que poco a poco creo que le pueden ir viendo las ventajas de este servicio, y sin ser un seguro social sí podemos darle dentro de los márgenes del ayuntamiento a ese locatario una atención bien dirigida a si tienen accidentes, caídas, lesiones, quemaduras, que sí las hay, o se ponen descompensados agudos de su diabetes o se infartan, poderles dar el manejo inicial agudo, controlar la enfermedad, si lo podemos manejar en el hospital, derívalo. Quisiera tener una certidumbre de planeación de que si voy a tener al 100%, al 70%, pero me parece que vale la pena explorar el asunto. Sí, por supuesto, ya que tengamos avanzado esto, les informaremos en todo caso, si les parece. Muchas gracias. Sí, asesor. Gracias. Sí, solo reconocer pues el esfuerzo que se está haciendo por crear nuevos mecanismos que pues puedan dotar del derecho a la salud a personas que a lo mejor no tenían este acceso, ¿no? Esperamos desde la fracción del PAN que esto pueda servir como un precedente para nuevos mecanismos que puedan atender a poblaciones diversas pues que se encuentren en la misma situación. Felicidades. Muchas gracias, asesor. Aprovechando, felicitar también al señor regidor por la propuesta, que es con lo que debí de haber empezado. Felicidades. Sí, doctor. Nuevamente buenos días y felicitar pues esta propuesta y también la respuesta que hace el OPD de generar este mecanismo. Desde Secretaría de Salud estaremos dándole seguimiento. Es muy interesante cómo un organismo descentralizado desde lo municipal logra formalizar con grupos cautivos, ¿sí?, esta relación de atención con los recursos que tienes, ¿sí? Para ello habrá que definir muy bien el paquete de lo que les ofreces y ir midiendo a ver con qué frecuencia estas personas están demandando los servicios. Para esto, meterlo en un proceso evolutivo. Es decir, ahorita con los recursos que tienes, se atienden tales problemas, ¿sí? Pero eventualmente después se podría generar en otro nivel de atención mucho más especializado, que esos grupos que ingresan aquí, pero que requieren un servicio de mucha más especialidad, pues brincan a otro organismo, ¿sí?, para poder atender pues, esos problemas de salud. Pero muy interesante, los felicito a los que participan en este proyecto. Sí, y considerarlo con las características y la naturaleza del sector al que en este convenio nos vamos a dirigir, que es el de los tiangueros, ¿no?, que es muy particular. Muchas gracias. Si no hay… Sí, regidor. Muchas gracias, maestra Paulina. Simplemente para agradecer y reconocer el trabajo que se hizo por parte tanto de la dirección, pues precisamente con el director Jafid, también que se hizo de la mano del doctor Ochoa, que se coordinó a través de la jefatura de gabinete y evidentemente las 2 reuniones que tuvimos también de trabajo al respecto. Solo quisiera ponerlo sobre la mesa, creo que es una buena señal que cuando trabajamos en conjunto, incluso cuando son propuestas de campaña de otra fuerza política, si eso va a transformar la vida de las personas, se debe de proponer, se debe de ejecutar, y yo con esto quisiera reconocer las altas miras que se tuvieron con este tema, y yo espero que se repita con otras fracciones, que se repita también con esta fracción en otros momentos, y quisiera con ello reconocerlo, agradecerlo. Y bueno, en concreto sobre la parte de la propuesta, es justamente parte del objetivo, cómo existen dentro de los mismos tianguis distintos tipos de poblaciones y niveles socioeconómicos, pero particularmente este programa está dirigido o está pensado que será aceptado o más utilizado
por aquellos deciles que no tienen acceso a un seguro privado, por un lado, y por otro lado, no son derechohabientes al no ser trabajadores formales. Y pensando y escuchando que teníamos cierta capacidad instalada que no necesariamente le quitaría la posibilidad de acceso a los servicios del OPD de salud a la población de Zapopan, pues es que se busca articular con algo que parecería un poco lejano, que son los tianguis o los mercados, pero que tiene total sentido. Entonces, pues muchas gracias. Quiero insistir a todos, si, en caso de recibir el voto favorable de la firma de este convenio, y de nuevo un reconocimiento al presidente, a la jefa de gabinete y a nuestro presidente del OPD. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo nomás quisiera poner en contexto, cuando nos planteó la idea del regidor, teníamos ya una experiencia previa que me parece que ha funcionado en el día a día muy bien, que es el Seguro Escolar Zapopan Me Cuida. Funciona en un modelo diferente, el niño o la familia no paga, el ayuntamiento se hace cargo del gasto, pero la verdad es que descubrimos, cuando empezó esto, veíamos con cierto temor el Seguro Zapopan Me Cuida, pero descubrimos que realmente funciona muy bien y sin duda con el objeto a los más vulnerables, a quien menos tienen. De verdad que ha funcionado muy, muy bien. Sí ha habido en estos casos siniestralidad y sabemos que en este caso va a funcionar, y conforme el comerciante que no tiene seguro, que está en este supuesto, vea que esto funciona, me parece que va a empezar a sumar y asomar, ¿no? Yo también me parece que es una idea extraordinaria. No quisiera hacer infidencias, pero quisiéramos ver cómo funciona, porque sí vemos otros grupos vulnerables donde podemos replicar el modelo en un modelo muy específico de atención a otro tipo de poblaciones que también no tienen acceso a ninguna forma de seguridad social, pero ya les contaremos, ¿va? Muchas gracias. Y si no hay más comentarios ni dudas al respecto, les pido por favor sometamos a votación la aprobación de la firma de los dos convenios de colaboración, uno con Corporativa de Fundaciones AC y otro con el Ayuntamiento de Zapopan para la atención médica de los tianguistas. Quienes estén a favor de los mismos, favor de levantar su mano. Muchas gracias. Aprobada por unanimidad la celebración de los convenios con Corporativa de Fundaciones AC y con el Ayuntamiento de Zapopan en los términos aquí presentados. En el punto 12º del orden del día correspondiente a asuntos varios, le pido al doctor Ochoa, que ha preparado un tema sobre el 75 aniversario del Hospital General de Zapopan, nos comparta sus ideas. Muchísimas gracias. De manera breve, don Nancy. Sí, primero que nada voy a cerrar nomás pidiéndoles que desayunen. Allá hay desayuno. No, bueno, como partes de, sí, pueden masticar cómodamente, ya no va a haber votaciones. Quisiera compartirles con ustedes que estamos celebrando el 75 aniversario de la fundación y arranque las actividades de este Hospital General de Zapopan. Y como parte de esta Junta de Gobierno, quisiera hacerlos partícipes de esta historia. El hospital abrió el 1 de mayo de 1947 con el nombre de Hospital Civil de Zapopan, y fue creado gracias al apoyo y voluntad del entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, y específicamente su esposa Soledad Orozco García, quien nació en este municipio. El primer director del hospital, que fue como el tercer elemento que se confabuló, que pueden ver ahí en la foto del lado derecho, fue el doctor Isaac Medina Berúben, cardiólogo muy conocido del Guadalajara de los 40 y 50, quien estuvo a cargo del hospital los primeros 10 años de funcionamiento. En 1991 cambió su razón social a Hospital General de Zapopan, con la idea de generar por parte del municipio más recursos para su mantenimiento. Curiosamente, y como corolario, es decir, nace por la voluntad presidencial con el apoyo del gobernador González Gallo dentro del municipio de Zapopan, y acaba solamente con presupuesto municipal, no es por aventar pedradas. Doctor Musquiz, pongo en antecedentes, en algún momento nos cambiaron la clave CLUES. De acuerdo. Finalmente, en 2002, cambia de nuevo su razón social al OPD Servicio de Salud del municipio de Zapopan, como producto de una necesidad del ayuntamiento de fusionar lo que funcionaba aparte, que era el hospital y los servicios médicos municipales o cruces verdes.
Después de que en el año 2007 se clausuran, Secretaría de Salud clausura los quirófanos del hospital por un problema que presentaron, comienza la demolición de las instalaciones viejas y fue hasta el año 2013 en que se inauguró la primera parte del edificio nuevo de consulta externa, que es lo que está como en la fachada exterior, y 2 años después se abrió el área de quirófanos. En 2017 se logra, ya con el hospital en su nueva estructura, la certificación ante la Dirección General de Calidad en Salud de la Secretaría de Salud Federal para atención de la población afiliada al Seguro Popular, para atención materno-infantil exclusivamente. Quisiera informarles que les debe haber llegado ya que el próximo viernes, el próximo viernes 20 de mayo se llevará a cabo la develación de la placa conmemorativa del hospital y de los directores que han estado al frente de este nosocomio, que son más de 25 personas, médicos en su mayoría, excepto uno. El logotipo que pueden ver ahí representa la fachada original de lo que fue el hospitalito, que para mucha gente de Zapopan, cuando empezamos a sacar, hoy no es reconocible, eso no existe porque fue parte de lo que se cayó y se demolió. Pero cuando empezamos a sacar el logotipo, gente que sí había venido al hospital me dice, esa era la fachada. Y quisimos que en la memoria del hospital quedara justamente en el logotipo el rostro que originalmente tenía el hospital. Por ahí ya verán luego una historia de que el hospitalito tenía otros 2 hermanos gemelos en la construcción que se hizo. El diseño lo replicó el presidente en Sayula y otro en Puebla, en el hospitalito. Vamos a contar ese día con la presencia del presidente Juan José Frangé para la develación de las placas y pues por supuesto están todos cordialmente invitados al evento. Ya les hicimos llegar su invitación correspondiente y también vamos a contar con una exposición fotográfica de fotografías que hemos tenido una increíble respuesta del personal y también de la ciudadanía, que nos ha mandado muchas fotografías del hospital en toda su historia, y que pretendemos con esto exhibir además el primer libro de registro del hospital. Se mantiene el cuaderno donde se registraban los pacientes cuando venían a consulta, que está ya en resguardo municipal, donde está desde la primera consulta, afortunadamente. Y hablar pues de que este hospitalito pues ya es un hospitalazo y de alguna forma ustedes son parte de esta historia y quería hacerles partícipe y que nos ayuden a celebrar estos 75 años con la pieza, ladrillo o granito que todos hemos puesto en ahí. De verdad me siento bien contento y orgulloso de ser parte de esta historia y que nos acompañen a este evento. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Sí, regidor Pedro. Muchas gracias. También breve, pues al respecto de este marco de año de celebración del 75 aniversario, quisiera proponerle a esta Junta de Gobierno que analicemos la posibilidad de renombrar al hospitalito o digamos las instalaciones con alguna alusión a Eva Briceño. ¿Por qué lo digo? Hoy por hoy conocemos al hospitalito como hospitalito, pareciera ser también como una tendencia, como una tradición que responde al trabajo incansable que realizó esta enfermera de la localidad de Zapopan en finales del siglo XIX, principios del XX, y quizás valdría la pena analizar qué podemos hacer para reconocer el trabajo tan importante que realizó tanto ella, Eva Briceño Orozco, con la financiación de Modesto Briceño y Francisca Orozco, porque de ahí deriva el llamado Hospitalito de la Niña Eva. Y bueno, creo que en este marco de reconocimiento de los trabajos que han dejado mujeres ilustres en todo nuestro país y también desde luego en Zapopan, valdría la pena que trabajemos para construir una iniciativa conjunta que permita hacer el reconocimiento de alguien que cuando solamente había un doctor en Zapopan, o al menos eso dice este libro del Colegio de Jalisco, de la escuela del Colegio de Jalisco, cuando solamente había un doctor, ella generaba pues todos los servicios médicos que podía, o la atención primaria de emergencias y de prevención. Entonces es por eso el contexto de esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, regidor. Con mucho gusto y coincidimos en la visión. Tan es así que en la Cruz Verde que se inauguró en el año 2020, ¿se inauguró en 2020 o 2019? Sí. Se le dio el nombre de Cruz Verde Niña Eva, precisamente como reconocimiento de esta acción que ustedes mencionan. Exploramos cualquier… Sí, lo exploramos. Justamente la Cruz Verde, buscando, uno,
alguien devoto en la salud históricamente en Zapopan, y dos, que fuera mujer. Claramente por eso se designó esa Cruz Verde Niña Eva. Digo, la verdad lo tomo, nada más sí nos va a generar un tema logístico de cambiar nombres. Pero justamente se puso más en específico la Cruz Verde, pensando en que el tipo de servicios que Eva Briceño daba, sin ser doctora, sin ser enfermera, era una profesional de la salud facultativa. Prácticamente ella era la Cruz Verde de la villa, porque ella atendía a la hora que fuera, le tocaban la puerta, iba a ver enfermos, y si no veía cómo, sí le tocaba la puerta a un médico que vivía en Zapopan o unos que venían de la zona metropolitana de Guadalajara. Lo tomamos en cuenta, regidor, si quiere lo analizamos, porque sí tenemos ya la unidad Cruz Verde designada como tal, oficialmente, si es un tema también de, no, quisiera hacerte ver que trasciende un poco la propuesta de esta Junta de Gobierno, en la medida que es un tema hasta sanitario, por cómo están registradas las unidades a nivel estatal y federal, y generaría una serie de cambios, que el doctor Whisky así como, ups. Pero, sí. Lo entiendo perfectamente, por eso es aquí proponer el análisis, porque viene con una complejidad enorme. Yo quisiera decirles que una profesional de la salud que le dedicó toda su vida y que incluso lo hacía como parte de una actividad de entrega a las personas más vulnerables del municipio, quizás la correspondencia al respecto de la nomenclatura de una unidad específica de la Cruz Verde, a mí me parece que podríamos volverlo a analizar. Y quiero insistir en la dimensión del trabajo, el momento histórico también que le tocó vivir, es decir, estamos hablando a finales de 1800, ¿no? Es decir, no es cualquier momento en donde la reivindicación de la participación profesional en la salud de las mujeres pues no era necesariamente una realidad. Y por último, pues el tema económico, es decir, es de las familias que le apuestan desde una lógica desprendida y generosa para con los habitantes del municipio. Por eso lo planteo, y entendiendo que tiene una enorme complejidad logística, pero también conociendo este antecedente, también reconociendo que quizás valdría la pena analizarlo. Y por eso lo pongo sobre la mesa en asuntos varios, todavía ni siquiera en una iniciativa. Muchas gracias. Con mucho gusto, claro que sí, se toma en cuenta para su análisis. ¿Alguien más tiene algún otro asunto vario que tratar? Sí, doctor. Nomás muy rápido y en complemento a lo que expone el regidor Kumamoto. Recuerdo muy bien cuando el presidente Bielma, que fue a quien le tocó detonar el proceso de la construcción del nuevo hospitalito, lo quería llevar a la curva. Bueno, fue tal la resistencia que pusieron los pobladores, particularmente las mujeres, de que no se iba de aquí porque era su hospital de ellos, no era el de las autoridades municipales. Entonces impidieron que se fuera. Pero también recuerdo que le dijeron al licenciado Bielma, oiga, presidente, no es un hospital general, es el hospitalito, es el hospital. Y insistían en corregirle la nomenclatura. Me recuerdo mucho ahorita lo que, por tu intervención, aquel enfrentamiento, que fue un enfrentamiento social con las autoridades municipales porque no se fuera de esta zona. Sí, creo que parte del reconocimiento y el apoyo y todo lo que se le ha dado desde la administración central es porque se valora el cariño y el arraigo que tiene en la población zapopana, y que con mucho cariño se le dice hospitalito, ¿no? No de manera ni menospreciando ni despectiva, todo lo contrario, sino por el cariño que le tiene la gente a este lugar. Muchísimas gracias por la invitación, doctor, y bueno, pues ahí nos sumaremos a las celebraciones. Pues bien, en atención al punto 13 del orden del día, una vez desahogado el mismo y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la 6ª sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, siendo las 11:03. Les agradezco mucho a todas y a todos su asistencia y su participación. Que tengan buen día.